Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta noche de retroalimentación. Hoy tenemos nuestra noche número 12 de nuestro reto Mariposa, 21 días de autoestima, 21 días transformando estas oruguitas en hermosísimas mariposas. Les doy la bienvenida a quienes nos acompañan hoy en vivo y en directo y también les doy un saludito a las personas que por horario o por sus ocupaciones no pueden estar presentes en la noche de retroalimentación, pero que nos están viendo súper juiciosos por grabación. Les doy la bienvenida a todos los que veo por ahí y bueno, y a Joa, bienvenido, mi amor, ¿cómo estás? Gracias por estar acá sosteniendo a todo este grupo maravilloso. Y bueno, y también voy a honrar a Andrés, que junto con Joa son los dos hombres del grupo y están sosteniendo y conteniéndonos. Muchas gracias a todos. Bueno. Hoy tenemos varios temas, entonces vamos primero a repasar un poquito en dónde vamos. Estamos trabajando en el sistema de pensamiento y el punto en el que vamos es en el hábito. Estamos trabajando en los círculos viciosos y estamos aprendiendo a crear círculos virtuosos. Entonces, lo primero que quiero es preguntarles cómo les ha ido con este ejercicio, quiénes quieren de pronto comentar algo o si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Cuáles fueron los desafíos que enfrentaron en el ejercicio de elaborar sus círculos viciosos? Cuéntenme. Si pudieron hacer sus círculos, ¿lo identificaron? Martica, ¿cómo estás? Hola, Milina, buenas noches para ¿Cómo todos. estás, mi Martica? Qué rico ver. Bien, bien. Gracias igualmente, qué rico estar aquí con ustedes hoy. Qué rico. Eh, Dándome palo para ver viendo esos círculos viciosos eh, que traen tantas cosas pues como a nuestra vida, pero tan rico también, como tan bueno verlos y poderlos transformar y seguir creciendo y seguir sanando de alguna manera, ¿no? Y tener una vida un poquito más ligera, como dice El regreso del caballero de la armadura oxidada. Leí el primer capítulo y una de las cosas que más me llamó la atención dice, es que pensamos que vamos a encontrar la felicidad, no, pues nos hacemos la vida un poco más sutil, pero pues feliz, feliz, feliz. Ahí Un vamos, poco más cómoda, unos un poco resultados más un poco menos cómoda. incómodos, sí. Exactamente. Entonces, les quería pues como compartir uno Ajá, de mis grandes círculos viciosos y mirar a ver qué podemos sacar como de todo eso. muy bien, Martica. Bueno, entonces empecé por aquí. Sí, Educarme, ujú, educarme para cortar camino. O sí, sea, eh, básicamente me he identificado mucho pues como mamá gallina, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Ha tenido mucho que ver el tener esos dos hermosos hijos a tan temprana edad y tantas cosas que habían por allá. Entonces, como que ese fue el primero lo que identifiqué, que sí, he querido educarme para avanzar yo, pero en definitiva para aportarles a ellos Ajá, y creer yo que les aporto camino, que eso también fue algo que me mostró el primer capítulo del Regreso del Caballero, sí, que definitivamente lo que hacemos, pues volvemos a lo mismo, es para nosotros. Entonces te voy a mostrar pues el círculo, ¿no? ah, Educar para educarme, mucho sí, acompañamiento a mis hijos y sí, ya pues, o sea, son dos personas que ya son adultas, pero entonces sigo pues ahí como en ese, en esa actividad de estar siempre ahí en la vida de ellos muy presente. sí. Ujú, Eh, ¿Cuál es mi pensamiento? O sea, seguirlos acompañando y hasta que no estén preparados, no soltarlos. Entonces, ajá, siempre siento que falta y si van a hacer algo, entonces, como que todavía no, entonces no los voy soltando, ¿no? sí, sí, sí. Normalmente opino al respecto de lo que van a hacer, entonces para ellos es muy importante la opinión que yo dé, casi hasta el punto de tal vez, ¿no? Quitarles como esa dignidad o quitarles esa fuerza de que ellos puedan decidir por ellos, porque les suceden cosas en la vida que como que, o sea, eso me lo mostró algo que pasó la semana pasada Sí, con mi hijo y era algo pues como muy coyuntural en su vida
hablando de que ya son personas adultas que tienen sus propias vidas, ya son casados y tienen su pareja y sus hijos. Y él necesitaba tomar una decisión y no pudo decidir eso que quería o debía de hacer, porque sí, entonces primero voy a llamar a mi mamá a ver mi mamá qué piensa de esto. Entonces exacto. son como dos cosas. Puede ser también que significa mucho lo que yo opine y consideran que tengo más conocimiento que ellos para tomar sus decisiones. Sí, ajá. Eh, entonces no saben qué hacer y yo opino, Ujú. encuentro que todavía no están preparados y no lo suelto, entonces me sigo educando para poderles dar más, para poderlo soltar, y entonces ahí estoy en mi círculo, ¿no? Ese es Sí, como el círculo que yo logré identificar. súper, súper chévere. Y bueno, está muy, muy bueno porque nos permite también mirar una dinámica muy, muy importante, que es lo que para lo que nos sirve la retroalimentación. Y es, en este caso que nos están mostrando, mi Martica, que bueno, todavía no nos has dicho cómo salir del círculo, ¿no? Ya lo Ajá. identificaste. Sí, pues como que identifiqué un poquito más a fondo de dónde proviene. Sí, ajá, sí, Entonces, bueno, creo yo, ¿cierto? ajá, Viene de sí, una herida, bueno, proviene de una herida de mi infancia. Yo la sí, había identificado como rechazo, pero ahora, como terminando de analizar hoy, la identifiqué como una herida de abandono. Pues ajá, resulta que yo soy hija única de mi papá e sí, hija del segundo matrimonio de mi mamá. Mi mamá tuvo 6 hijos con el primer esposo, el señor murió, se encontró con mi mamá, se casó con él y me tuvieron a mí. sí, Dentro de esa dinámica, mi papá en su profundo amor y en lo que pudo hacer desde su conocimiento, me decía que la única persona en el mundo que a mí me quería era él, que ya, yo era hija de la necesidad. O ajá, sea, papá, cierto, la percepción fue que mi mamá me había tenido a mí porque, pues él era un hombre soltero, sin hijos ni nada, y al casarse con él, pues le tocaba darle un hijo. claro, Entonces ella se embarazó, me tuvo y le dio el hijo. sí, Pero pues todos vivimos juntos y nos criamos juntos. Pero entonces esas frases que escuché de mi papá me hicieron percibir a mí que mi mamá no me quería ajá, y sí, que yo veía que mi mamá estaba más presente en la vida de mis hermanos que en la mía. Pero pues con todo el proceso que nosotros hemos hecho, pues yo la logro ver como aquella mujer, pues como una mujer, como lo que es. sí, Y que de pronto pensaba ella, pues esta tiene papá y mamá, en cambio estos hijos míos no me tienen sino a mí, ¿cierto? sí, claro, Pero sí, entonces ahí como que yo percibí, pues lo sentía como un rechazo, como una herida de rechazo, pero también puede ser una herida de abandono, no sé, pues ya tú me ujú, corregirás. sí, Y, sí, y sí, pienso que lo hago por reparación y por repetición. ujú. ¿Cómo Por que repara? reparación, por reparación, porque como percibí que mi mamá no me puso atención a mí, pues entonces yo me mantengo atendiendo a mis hijos, porque Sí, una mamá debe de estar siempre presente en la vida de sus hijos. sí, ujú, Y sí, por reparación y por repetición, porque de pronto vi que ella se ocupó tanto pues, de mis hermanos, ¿no? De sus hijos, ujú, que entonces así se hace, ocuparse de sus hijos. Aunque, sí, ¿sí me exacto, entienden? Entonces son como esos dos, ujú, pero en el fondo, pues lo que busco es amor. Entonces como que sí, mi concepción es, eh, tengo que estar presente en la vida de mis hijos para que ellos me quieran, ajá, sí. porque si no estoy tan presente y no los apoyo tanto, pues no me van a querer. Ujú. Sí, tengo que ser buena mamá para que me quieran, no quedarme sola y no morirme en el abandono, ¿sí? Que a la Exacto, final es la misma niña con herida de abandono buscando no ser abandonada y para no ser abandonada, pues hace lo que sea necesario, inclusive intervenir en el destino de ellos, ¿sí? Entonces, y lo haces desde tu lealtad a tu mamá, yo como yo por ti, y es mamá, yo voy a ser mejor mamá que tú conmigo. Sí, es como tú no fuiste tan buena conmigo, entonces yo ahora sí voy a ser buena con ellos. ¿Sí? exacto. Entonces, en esa dinámica, en esa lealtad, estás reafirmando el patrón. O sea, el patrón que se reafirma ahí, si ustedes saben que en cada círculo vicioso reafirmamos un patrón limitante. En este caso, el patrón que se reafirma es que tu mamá no lo hizo bien contigo. Exacto. Entonces Ujú. yo sí lo voy a hacer bien con mis hijos.
¿sí? Y el otro patrón que se reafirma es que Yo como la como mamá tú. lo hizo bien, entonces con los otros hermanos lo hizo bien, pues yo voy a hacer lo que ella hizo con los otros, que hubiera querido que hiciera conmigo, yo lo voy a hacer con mis hijos, ¿sí? Ujú, Pero entonces ahí lo que limita, lo que te pone en un patrón limitante es que cuando yo hice tu círculo, aquí yo medio lo dibujé ujú, y lo que hice fue que, entonces cuando ellos te necesitan y piden no saben qué hacer, piden tu opinión y tú opinas, ujú, entonces les quitas dignidad y les ujú, quitas fuerza. ujú, Pero no solo eso, sino que además tú también pierdes mucha energía vital de tus cosas personales, de tus propios proyectos, ujú. para seguir dando, Siempre estar ahí presente. claro, y desde ese lugar en lo que vibras, como tú vibras en necesito ayudarlos, Exacto. creas situaciones para ayudarlos, ¿sí? Ujú, Entonces, es importante, ¿por qué? Porque si desde tu creencia tú necesitas ser buena mamá para ellos y buena mamá es estar ahí cuando ellos te necesiten, pues entonces vas a crear situaciones para que ellos te necesiten, ujú, total. lo cual interviene en su destino y es probable que haga que se les complique la vida para que tú puedas salvarlos y puedas ser leal a Podamos y ellos. pueda seguir repitiendo el círculo. Exactamente. Entonces, al salir del patrón, o sea, tienes varios puntos de dónde salir, porque puedes salir desde soltarlos y permitirles que ellos resuelvan, ¿sí? Ujú, Cuando ahora, como ellos ya tienen el hábito de mirarte allá, ¿cierto? Mirar hacia allá, a ver qué dices tú. Entonces, cuando ellos miren, tú, no, ustedes tomen su vida, se las entrego. ujú. Claro, y ese movimiento a ti te va a generar mucha incomodidad, ¿sí? Porque ahí es Sí, pues donde he te estado sale. desmayada desde el sábado que lo encontré, el sábado que lo pude empezar a armar. He Sí, podido, con todas las sensaciones, con rabia, con tristeza, con pesar. Después no lo he hecho lo mejor que pude después, pero lo hubiera podido hacer mejor. Entonces estaba así. Y hoy yo no tenía ni poder, no tenía ni aliento de pararme hoy. claro, claro, ese es el punto, y es que y sabes que Martica, que lo chévere para todos es que cuando ya tú sales de ahí, o sea, estás apegada a tu patrón, ¿no? Uno se apega a los patrones, además que si tenemos herida de abandono, pues el desapego para nosotros es muy duro, entonces Ujú, desapegarme de un patrón me cuesta, es como desapegarme de mi pareja, es como desapegarme de mi hijo, es como desapegarme del dinero que me llega. Entonces, desapegarme de un patrón es un ejercicio de abandonar ese patrón. ajá, Y como yo soy abandonada, yo no voy a abandonar, entonces me cuesta más. Pero además de eso, cuando abandono ese patrón, queda energía disponible primero para mí, para mirarme yo. Sí, entonces primero no sé qué hacer con tanta energía disponible. No sé qué hacer con eso y eso asusta, porque has usado mucha de tu energía salvándolos a ellos. Ahora, cuando los dejes de salvar, te va a quedar disponible esa energía y qué vas a hacer con todo eso. Y ajá. además de que te queda disponible, pues te queda tiempo para mirarte más. Entonces vas a ver Ujú. más cosas en ti, las vas a interiorizar. Y tampoco es que nos encante mucho eso, aunque a ti sí, pero pues es que si Sí, nos no, tampoco es que ocupamos. sea tan chévere. Sí, o sea, si entre más se mire, más se encuentra. Entonces, claro, si tú tienes tiempo y energía para mirarte, pues más vas a mirar y más vas a encontrar. Entonces, a eso le tenemos mucho miedo y preferimos ocupar esa energía y esa atención allá afuera, ¿sí? Que es lo que hemos hecho siempre. Entonces, súper importante y ya le voy a dar paso a Yoba, eh, mm, empezar por ahí, por no dar tu opinión, por decir, Por no, no. yo no sé Pero cómo. pero vence. Entonces, pues como que Sí, desde que entré, digamos, en esa conciencia el sábado, ayer estábamos haciendo algo sí. y y ya, ya. Bueno, mi hija dejó el carro en un lugar, habíamos ido a Nueva York, me encontré con Diana que vino, entonces fuimos Sí. a vernos. Eh, sí, me fui con ella, no sé qué, el carro se quedó en un lugar, nos vinimos a ver el partido y yo Sí, ya el carro, el niño, no sé qué, voy por el carro, amor, ven, y yo, verdad, verdad, verdad. O sea, es una tarea que quien creyera que es, pero es esa opinión, ujú, pero si esta no es o sea, este carro no es mío, el niño tampoco es mío, sí, ellos se van a las 12 o a la 1, ese es asunto de ellos.
O sea, es un mundo de cosas bueno, que hay que estar conscientes y hay que irlas trabajando lo mejor que se pueda, ¿no? Claro, mi Tampoco. Martica. Y sabes qué, y lo importante ahí es que cuando tú estás ahí para ellos, como estás hasta ahora, que es desde tu lealtad, entonces ellos tienen aquí su vida, ¿sí? Y acá estás tú. Ellos miran hacia ti. Al mirar hacia ti, ellos no miran a su vida. Y Total, entonces, ¿qué pasa? Que el otro que está aquí interactuando con tus hijos empieza a mirar para afuera también, porque no se siente visto, porque empieza a sentir que ellos te miran es a ti. claro, Entonces ellos miran para afuera y ahí empieza la distancia, la separación, exacto. ¿sí? Entonces por eso ese movimiento tuyo es tan importante, porque cuando tú estás aquí, ellos miran y tú les dices, no, vaya para allá, ah, ok, ya no está, ella ya no está, me toca a mí. Y ahí se vuelve adulto el personaje y ahí mismo va hacia su vida, a resolver su vida con lo que tiene, ¿sí? Entonces, perfecto, ese es tu movimiento. Muy bien, Y muchas entonces, gracias. pues, la frase de programación neurolingüística es, mis hijos Sí, me quieren simplemente porque yo soy su mamá. solo. Ya, y no tienes que opinarles, ni siquiera tienes que estar de acuerdo con ellos, y ellos pueden hacer lo que quieran. Inclusive tú les puedes decir, pues mire, yo en esa situación haría esto, pero en realidad usted es el que decide, haga lo que usted considere. Esa Sí, es la... pero, por ejemplo, esa frase que la he utilizado, pero de Sí, todas maneras, yo pienso que hasta esa la tengo que anular sí, al menos por un tiempo mientras nos adaptamos, sí, 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 porque es que mi palabra es sagrada. Y no sí, solamente claro. para ellos, pues muchas personas que me rodean. Todos son como que, por ejemplo, mi hija tiene un dicho y me dice, no, mi hija, es que si usted dice que este barco se hundió, se hundió. Porque si usted no sabe qué hacer, entonces nosotros qué vamos a saber. Entonces, Nadie mira que sabe. tan, o sea, tan delicado, pues y como tan teso para mí. Porque a veces Claro, yo estoy mucha como, carga. no, es que yo digo, pues a mí me parece, ah, no, no, ya ella dijo, así es entonces. Sí, Entonces, sí, pues mi tarea es grande, pero me gustó mucho sí. haberlo visto y quería Buenísimo. compartirlo y quería pues que me hiciera la retroalimentación. Estoy muy cansada, muy triste y muy feliz. Yo sé. Esa es esa es la rutina de nosotros, los sanadores. Muy bien, mi Martica, excelente. Muy bien. Yo iba a aportar algo. Sí, bueno, pues aparte de lo que le retroalimentaste a Martica, primero me parece muy bonito que tú seas la sabia, la matrona, la chamana, pues de la familia, de la comunidad, de eso. Eso alimenta mucho y también alimenta mucho el ego espiritual y eso te puede generar una carga enorme, que es lo que tú ya estás reconociendo porque la gente está confiando sus destinos en ti. Y otra cosa que ocasiona eso es que tú tengas que pensar en qué es lo bueno para la persona que se acerca a ti a pedirte consejo. Y resulta que tú estás poniendo ahí tu juicio de la vida y también acerca de las personas que te están consultando para poder dar tu consejo, ¿cierto? Sí, Y total. resulta que las cosas que les están pasando o que les van a pasar a estas personas, sean tus hijos, sea tu esposo, sean los amigos, lo que sea, les van a pasar porque les conviene, porque lo Porque lo necesitan, necesitan. Sí, mira, por ejemplo, porque lo que me pasó la semana pasada me hizo hacer como ese clic, porque era una decisión como muy tajante y, y yo di mi opinión, ¿cierto? Yo dije, por ejemplo, a mi hijo le dije, no, eso no es una decisión de una persona adulta, eso no, esta persona, pues era su esposa, tiene derecho a estar, y después yo dije, pero ¿y si lo que necesitaba ella era la decisión que él tomara? Entonces ahí yo dije, Dios mío, o sea, no, si de pronto lo que ella necesitaba era eh, no estar ahí, ¿qué? Sí, 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 Entonces, claro. sí, Sí, entonces allá es a donde yo quiero ir y es a que ujú, ahí me haces reevaluar ese papel de la mamá buena. O sea, quería contarles a todos que es importante esta experiencia de Marta porque nos dice
que ser bueno no es lo mejor, no es lo más justo para con los demás, porque a ella la están obligando a ponerse en un lugar de ser la buena para poder dar el mejor consejo para la vida de los demás. Pero les estoy quitando la oportunidad a los demás de aprender por su propia experiencia, de asumir la vida como viene, como tal, como es, como me corresponde a mí, y les estoy evitando tropezarse con esa piedrita incómoda, porque no quiero, primero, no quiero verlos sufrir, no quiero que se incomoden con esa piedrita, pero les estoy evitando el aprendizaje que les va a evitar chocarse contra la roca más adelante. Y yo te puse en el chat, ¿y qué va a pasar cuando tú no estés? ¿A quién van a acudir? Tendrán que acudir a la vida y tendrán que chocarse contra la piedra más grande. Entonces, ese papel, primero, es ingrato contigo y segundo, no les conviene a las personas que te rodean porque dejan de aprender. Entonces, tal vez la respuesta más sabia sea lo que usted sienta. Sienta, como dice Lina, siéntalo en el cuerpo y si su cuerpo le dice que es por ahí, hágale. Porque es que así tú seas sabia y así lleves mucho tiempo encima en esta vida, tú has vivido las experiencias que necesitabas para estar acá, pero a ellos les hace falta vivirlas para seguir, para volver, no, para llegar al punto a donde tú estás, ¿cierto? Por algo tú estás acá. Entonces, tal vez es eso, tal vez es decirles o enseñarles a confiar en su ser, más que, más que escuchar la mejor opinión o Exacto, la más más que en mí, que conveniente confíen ellos en su o ser. la buena, ¿me entiendes? Claro. Em, Y mira, y lo dice también ese me causó mucha, o sea, me llegó mucho ese capítulo, ese primer capítulo, dice el caballero o el, no sé, el mago, no sé cuál de todo fue que dijo que definitivamente lo único que le podemos dar a los demás es nuestra experiencia. Entonces nosotros queremos, por ejemplo, ¿qué queremos las mamás? O sea, el papel, el rol de mamá se puede convertir en algo duro, por decirlo, por ponerle algún término, porque queremos, por ejemplo, como acortarle eso que tú estás diciendo a los hijos, ¿cierto? No vengas, que yo ya pasé por ahí, yo ya me fui por este camino, entonces no vaya por allá, que eso es muy duro, va por este, que por aquí sale más fácil. Pero resulta que en realidad nosotros, pues nadie sabe qué necesita el otro, es cierto, total. Entonces esa es mi tarea, no sé y siéntanlo en el cuerpo. Y yo también. Sí, pero señor. me Muchas encanta y gracias, muchas muchachos. gracias, Muchas Martica. Qué gracias. bonito. Bueno, y yo quiero agregar cuatro cosas que nos pueden servir para el proceso a todos, ¿sí? Y es a propósito, pues, de lo que estamos hablando, de los círculos viciosos y de lo que ya hemos visto hasta este momento. Y es número uno, Martica, la mejor mamá es la que se vuelve innecesaria, ¿sí? La mejor mamá es la que se vuelve innecesaria. ¿Sí, Nati? Nati Hincapié. O sea, Nati Hincapié decía, yo quiero que cuando mis hijos sean adultos me tengan esa confianza. O sea, sí, buenísimo que te tengan esa confianza, pero que tú seas innecesaria para que ellos puedan tener dignidad y puedan ir a su vida. Ellos, los hijos son de la vida, Sí, no sí, están es a mi servicio, sino de la vida. como ¿Cómo? compartir con ellos sin, Sin pues sin involucrar, meter, sin suena intervenir. fea la palabra, eso, sin Sí, intervenir es la palabra. Sí. exactamente. Ese es el punto uno. El Ujú. punto dos es, entonces, Martica, si tus hijos te necesitan, vuelve a calcular, vuelve a calcular, porque entonces no, hay algo, falta algo. La idea es que no me necesite. Sí, porque entonces el punto vengan, vámonos educando. Entonces hacemos todo esto y les transmito y todo. Sí, Entonces cuando estén preparados, yo me alejo. No, vayan, busquen sí, sus sí, sí. consultas, hagan. Pero Sí, no, y entonces ellos también, es ese jale de todos. No, ajá, no, pero vení, vos, que tan sí, sí, rico que es sí. escucharte. Pero entonces, por ejemplo, como le digo yo a ellos, ya estamos en un punto donde ustedes no escuchan a Ujú, una persona, ustedes solamente escuchan a la mamá. Entonces ahí es sí, donde yo tengo que cerrar mi boca claro, porque es porque si como una estás solo orden. tú, ya no, ya es un mandato y eso es limitante Ujú. y no les permite a ellos asumir su vida y volverse adultos, que es lo que tú quieres, que a la final cuando la madre se vuelve innecesaria, el hijo entra en autonomía
Y a la madre la debería liberar mucho que su hijo sea totalmente autónomo. Una mamá que no puede ver la autonomía de su hijo es porque ella no es autónoma. O si una mamá ve la autonomía de su hijo y le incomoda, entonces es porque ella misma no está siendo totalmente autónoma, ¿sí? ¿Y autónomo qué es? Asumir mi vida con sabiduría, es decir, por mí, para mí, a mi favor. ¿Qué es lo que a mí me hace bien? Eso, entonces eso por un lado. Por el otro, el campo mórfico. Cuando nosotros hacemos aprendizaje aquí, sí, lo que más nos mueve a todos seguramente es que lo que yo aprendí que a mí me sirvió, le sirva a los que me rodean, que yo quiero, ¿sí? Mi Martica, tú que ya estás a un nivel de entregar, ¿sí? Como hablábamos de los vasos comunicantes, tú estás en un nivel ya de poder darle a los demás mucho de lo que has tomado, ¿sí? Entonces, claro, tú vas a convocar a tu vida gente que reciba de ti, pero ojo, tienes que pedir algo a cambio, porque si no, te quedas sin nada. Y entonces te vas a agotar y si tienes mucho para dar, pero no recibes a cambio, pues entonces ahí va a haber un desequilibrio, ¿sí? Entonces ahora, toda esa información que tú ya tienes, no la entregues gratis. Tú ya estás empezando a cobrar, cobra algo, porque si, inclusive a tus hijos, listo, venga, le doy su consejo, pero entonces pase $10. Así, porque si no, ellos no pueden tomar de ti para usar, ¿sí? Y la otra es que en el campo mórfico, toda la información que tú agregas al campo mórfico, el campo mórfico es como esa gran conciencia que nos une a todos, ¿sí? Entonces, nos pasó con Joa la semana pasada algo increíble, maravilloso, como todo lo que pasa en esta vida cuando uno es consciente y que todos son milagros. Resulta que, pues, ustedes saben que Joa y yo trabajamos permanentemente en nosotros y en nuestros temas. Y fue muy bonito como, primero, viene mi cuñado, el hermano de mi esposo, a pedirle ayuda con un duelo que no había hecho. Y él no cree en nada de esto, ¿no? Y sin embargo lo llamó, le dijo que por favor lo ayudara a ver las cosas de otra manera, que estaba muy triste, muy mal. O sea, llegó a su punto de saturación y buscó a Yoba. Y Yoba con información, lo apoyamos, ta, ta, ta. Él pidió la ayuda, él vino hasta aquí, nadie se la fue a ofrecer. Sí, de hecho, yo he ido allá a ofrecérsela y no la reciben. Entonces ya él soltó y ahora él pidió y nosotros venga para acá por ella, venga por ella acá. Vino acá por la información y maravilloso. Y lo más chistoso del cuento es que 2 días después mi hermana en las mismas, ¿sí? O sea, miren cómo ese campo mórfico, yo agrego información y afecta a mi sistema sin que yo tenga que irle a decir nada. Cuando Yoba pone información en su campo mórfico, le llega al hermano y él no tiene ni que decir nada, porque el campo mórfico es un campo de conciencia que nos une a todos, que nos recoge a todos. Entonces, lo que yo sano, por eso decimos, lo que tú sanas, lo sano yo, porque lo que yo sano lo agrego a mi campo, eso le sirve a mi hermana, eso le sirve a mi mamá, eso le sirve a todos los que me rodean, ¿sí? Entonces, a veces uno es, ay, ¿cómo hiciera para yo hacerle caer en cuenta a esta persona que es? Pero resulta que con que yo lo haya puesto en el campo, ya está disponible. Ya esa persona solo debería decir, pido guía, pido guía del Espíritu Santo, que acuérdense que según el curso de milagros, el espíritu es ese campo mórfico, ese campo de conciencia. Entonces yo puedo decir, pido guía a mi Espíritu Santo, porque ahí ya está la información que yo ya puse cuando yo trabajé en eso y le sirve a mi hermana, le sirve a mi cuñado, ¿sí? Porque estamos en la misma conciencia, ¿sí? Entonces, ese es el otro concepto. Lo otro es, bueno, ya te lo dije, lo de pedir algo a cambio. Y lo otro es cuando las personas piden ayuda de esa manera, obviamente nosotros estamos en la tarea de, no, como somos discípulos de amor, que ser discípulo de amor es el que ya lleva un pasito más adelante en el proceso de asumir la vida con sabiduría. Y entonces en ese pasito que lleva adelante, pues tiene un poquito más y le da al que tiene un poquito menos para equilibrar, ¿no? Entonces, resulta que en ese ejercicio van a llegar a mí personas que van a pedir ayuda, que eso es un pedido de amor. Cuando una persona dice, ayúdame, no sé qué hacer,
es un pedido de amor. Pero yo, como discípulo de amor, lo que tengo que hacer es darle a esa persona SEO, o sea, SEO, ¿sí? Se escribe SEO, información suficiente, eficiente y oportuna, ¿sí? Información, cuando a mí me piden ayuda, yo lo que tengo que hacer es dar información suficiente, eficiente y oportuna, ¿sí? SEO, SEO. Cuando yo entrego esa información suficiente, eficiente y oportuna, ojo que oportuna es lo que esa persona necesita en el momento que la necesita, no cuando yo creo que la necesita, ¿sí? Y suficiente es la que esa persona es capaz de recibir en este momento. Uno siente cuando la persona ya no está recibiendo, ya cambia de tema, mira para otro lado, ¿sí? Ya uno sabe que esa persona no está recibiendo. Entonces, cuando uno ve eso, uno se ve quedar calladito y mirar para otro lado y seguir su camino, ¿sí? Entonces, información suficiente, eficiente y oportuna, ¿sí? Muy bien, eso sería. Voy con Silvi y luego les cuento la otra cosita que les quería compartir. Hola, mi Silvi. Hola, Milina, y hola a todos, ¿cómo Ah, están? Bueno, quería compartir algo, no lo escribí, que tú pusiste el reto, el último reto era los no puedo, la creencia limitante, no lo compartí en sí, el chat, quería compartirlo hoy, apenas puse, pues estaba precisamente lo de Marta y es un poco relacionado con eso, que ok. tú lo sabes completamente que lo hemos venido trabajando en sesión, y es yo pensaba, por ejemplo, lo que hablamos, que yo pensaba que no podía poner límites a mi Ajá, empleado. sí, Y ajá, me he cambiado, oiga, no, pero sí puedo decir lo que pienso, sí puedo exigirle, sí puedo. Y mm, mira, literal, lo hablamos en la última sesión sí, y como que, hoy no, ayer hablamos, o sea, ha retribuido, o sea, completamente le dije, le hablé, no sé qué, y ha retribuido completamente, o sea, la relación va súper bien, ¿te parece? O sea, me, o sea, como que está precisamente pendiente de lo que yo le pedí el favor que necesitaba que lo hiciera poniéndole límites, entonces, bueno. mm, Eso quería compartirlo por un lado de los que yo no puedo y lo que estuvimos trabajando de qué historia te estás contando, que ajá, era mi limitación, o sea, que yo pensaba que yo no podía poner límites, o sea, como que me sentía tan indefensa, incapaz, limitada, me estaba precisamente, esa era mi creencia limitante, me contaba ese cuento, sí, entonces todo lo que hemos hablado de qué historia me estoy contando, cómo lo voy a cambiar, qué me voy a decir ahora y que ya uno lo puede hacer, se ve capaz y todo se confabula para que eso sea. Y lo que acabas de decir precisamente con respecto a pedir ayuda al Espíritu Santo, yo ahora mm, no tanto le digo al Espíritu Santo, pero sí a mis ángeles, yo creo en los ángeles, sí, y incluso a mi hermana le pido ya ahora también, ahora sí ya le puedo pedir, entonces como que también le pido eso. Ustedes son los que me van a dar la información porque la información está ahí. Además, les hablo así. Además, ustedes me han puesto acá, así como también ustedes lo hacen ahora, yo y tú, que dicen, ponme donde debo estar para contribuir al mundo. O sea, también yo lo hago ahora. Entonces digo, ustedes son, o sea, yo estaba acá, ustedes me pusieron acá y me van a dar la información que yo necesito y todo se va a resolver a mi favor porque la vida está a mi favor. Entonces, bueno, repito todo eso y ya bueno, entonces como que todas las cosas van saliendo, o sea, me empiezo a sentir más tranquila, menos dolor del que hablamos el viernes, o sea, bueno, todo. Y mm, algo o sea, coincide con lo que estaba diciendo Marta, por ejemplo, de los papás, Martica, te digo, mira, mi papá, yo vivía en Bogotá, yo estaba al frente de la oficina en Bogotá cuando vivía allá. Nosotros tenemos una empresa familiar y yo vivía allá porque más o menos era como el mandato de mi papá. Él me puso allá y yo pensaba que yo tenía que vivir allá haciéndole caso, bueno, todo. Y yo lo llamaba para todo. Él era mi guía. Papi, ¿qué hago con esto? Papi, ¿qué hago? Todos los días. Papi, ¿qué hago con esto? Él prácticamente me enseñó.
mira, a mi papá en el 2021 le dio cáncer con metástasis en cerebro. Él ahora es como un niño, su cerebro, él vive todavía, pero es como si le hubieran quitado su sabiduría, su todo, él ya ahora no sabe nada, tú con él no puedes tener una conversación de nada, ni preguntarle nada de cosas de operacionales, nada, nada, o sea, solamente una conversación como con un niño. Eh, entonces, cuando él se retira y le pasa eso, él me encargó sus cosas, me dijo, por favor, encárgate y yo lo hice con gusto. Yo dije, el universo me está poniendo esto, yo debo estar acá y eso me ha traído muchísimos retos precisamente y tiene que ver con lo de las creencias limitantes y bueno, todo eso que Lina sabe que he venido trabajando, pero ha sido todo como un reto de mi papá, quien tenía toda la información se esfumó, ya no le puedo, ya él no me puede resolver ninguna duda y ha sido, Lina sabe, porque yo lo he trabajado todo con Lina, ha sido pedirle ayuda al resto del universo que exista a mi alrededor, que he ido conociendo y que he ido empezando a pedir, y ahora yo cómo hago eso, y ahora yo cómo hago eso, mira, los hijos, así como con tus hijos, yo decía en un momento, yo ahora qué voy a hacer, a quién le pido ayuda, pero mira, a partir de eso, ha sido obvio, no ha sido fácil, pero ha sido como, esto me llega por acá, todo al fin y al cabo se ha ido resolviendo al punto de decirles hoy que cada día me siento como más tranquila porque pues lo he ido como resolviendo, o sea, lo que te digo, mi hermana también se murió, que ella me ha ayudado con un montón de cosas, entonces como que me tocó prácticamente a mí sola coger todo, hasta enseñarle a mi mamá, que Lina sabe, hasta enseñarle a mi mamá a ser adulta y quitarme la culpa y de antes que me dolía, yo decía, me voy a ir y los dejo solos, pero lo hago con culpa porque yo también tengo que tener mi vida y la tengo que ver digna, como me dice Lina, ella también tengo que verla digna de que ella también tome su vida y sus responsabilidades y que no sea una niña. Entonces, pues no sé, como que quería compartirlo porque pues tiene que ver con el tema, con las limitaciones y todo eso. Obviamente no ha sido fácil y todavía todos son un reto, todos los días salen cosas, pero bueno, poco a poco uno va aprendiendo y saliendo adelante. Si Súper uno obviamente hace el trabajo y toda la cosa y seguirán muchas cosas por trabajar, como les conté el viernes. Tendré que hacer con Lina lo del trabajo de trauma para quitarme los dolores que aún siento, pero bueno, ahí vamos en el proceso. tan linda. Muchas gracias. Pero eso es No, muy bonito. así. Todo lo que contaste está muy lindo. Es mucha sanación y como lo decíamos ahorita, pues tu sanación salva al mundo. Entonces, esa Sí, sanación nos exacto, da. también. Sí, tan linda. Mira, ahí está Muchas diciendo gracias. a ti, mi A Silvi, ustedes, a por ustedes. ese Muchas testimonio gracias. tan lindo. Qué bonito. Mira, ahí está diciendo Nati, yo pido un almuerzo, la amiga que necesite ayuda invita a almorzar. Eso, muy bien. Excelente, hay que intercambiar, porque tenemos mucha información, o sea, somos afortunados de tener la oportunidad de tener esta información y eso nos da mucho poder, ¿no? Pero también una responsabilidad muy grande con nosotros mismos y es cuidar nuestra energía. Entonces nosotros no podemos ir cediendo la energía así como así. No se puede. Aquí la mayoría, todos somos sanadores. Entonces tenemos que intercambio por lo que hemos estado trabajando tanto. Ya todos sabemos lo duro que es estar trabajando en uno mismo, ¿no? Eso no es fácil, eso es un reto, como decía Sil. Sin embargo, eso tiene sus recompensas. Y es tan así que la gente que lo rodea a uno empieza a verlo y dice, venga, ¿usted qué es lo que hace? Cuénteme qué es lo que usted hace que está tan bien. Yo quiero estar como usted. Ahí decía yo lloré cuando mi hermano acudió a mí sin ofrecerle ayuda. O sea, eso fue muy bonito. Y lo más bonito después fue que a los 2 días mi hermana y nosotros nos miramos como, ¿what? ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? Si no hemos hecho nada ni les hemos dicho nada y aparecieron los dos la misma semana con 2 días de diferencia a pedir nuestra guía.
nosotros nos quedamos como, ¿qué pasa? Muy bonito, es súper lindo. La sanación nuestra sana lo que nos rodea. Y Silvi dice, sí, a ti también con todo el amor, si tienes tus recompensas. Claro que sí, claro, exactamente. Muy bien, entonces, bueno, ahora a propósito de lo que estamos hablando y de las creencias, yo puedo. Entonces, me voy a devolver un poquito al tema anterior y recuerden que vamos en sistema de pensamiento. Pensamiento, ya tenemos estrategias para el cambio de pensamiento. Acuérdense de hacer la meditación de la caja, es buenísima. Yo la estoy haciendo, me ha gustado mucho. Esa meditación de la caja es del maestro Joe Dispenza y es una meditación que va enfocada en el cambio de pensamiento para cambiar nuestro yo limitado. Ahí les mandé dos opciones para que una larga y una corta para que cojan la que más les resuene. Luego también tenemos el tema de la historia que me cuento y el reemplazo de pensamientos. Esos tres son las tres estrategias para el cambio de pensamiento. Luego viene la emoción. Recuerden que a veces yo no identifico el pensamiento, pero identifico la emoción. Entonces, cuando ya sienta, yo ya sé que si sentí es porque pensé. Si siento tristeza es porque me pensé triste. Entonces, debo empezar a cambiar ese pensamiento para no seguir retroalimentando el pensamiento con emoción, emoción con pensamiento y pensamiento con emoción, sino salir de ahí y gestionar la emoción. ¿Cómo? Ya aprendimos con el cuadrito, en el círculo de emociones, identifico la emoción, luego me la permito. Si la emoción es de mi tamaño, la siento, le permito expresarse en lugar de reprimir y evadir. Expresión. Número dos, si la emoción es más grande que yo, la debo gestionar diferente, es decir, devuelvo a mis ancestros lo que no me pertenezca y lo que le pertenezca a mi niña interna lo resuelvo. Normalmente lo que tengo que hacer en esos casos es trabajo de trauma, pero bueno, eso ahí queda abierto porque eso sí necesita acompañamiento muchas veces. A veces yo solito no puedo, hay que pedir ayuda. Pero en el caso de las emociones nuestras, cuando ya quedo con lo mío, una de las formas de resolver es siento, expreso y luego de expresar y darme cuenta que la emoción es incómoda, pues me doy cuenta que hay algo a lo que no me estoy adaptando, es decir, hay algo a lo que no estoy aceptando. Entonces debo aceptar lo que necesite aceptar, inclusive aceptar que no puedo aceptar y luego de aceptar, entonces asumo mi vida con sabiduría y luego de asumir mi vida con sabiduría, es decir, hacerme cargo de lo que a mí me corresponde, luego de ahí voy a la acción. Y cuando hablábamos de acciones, hablábamos de que acción también es lo que digo, no solo lo que hago. Entonces es importante también la conciencia del lenguaje, cómo hablo, cómo me expreso. Hicimos un ejercicio muy bonito con Martica Asprilla con relación a eso, a cómo ella se expresó en una pregunta que nos hizo y la analizamos frase por frase para poder identificar cuál es ese lenguaje que usa el yo limitante y cómo transformarlo en un lenguaje más expansivo. Además, el gesto, también les hablé del gesto. Obsérvense muy bien, por eso a mí me gusta ver las pantallas abiertas porque les puedo ver las caras, porque la cara a mí me dice mucho. A mí me dice mucho la cara de la persona porque detrás del gesto hay información. ¿Sí? O sea, unos ojos volteados, una boca, una nariz, a mí me da información y me da información de lo que estás pensando. ¿Sí? Porque lo que yo pienso y siento se expresa en mi cara. Y yo les decía, a veces hay rictus y esos rictus tienen que ver con pensamientos limitantes. Entonces es importante también verse en el espejo o verse en la pantalla e identificar qué gesto estamos haciendo, qué postura tenemos y eso qué emoción está expresando y eso qué pensamiento tiene, en dónde tuvo origen, en qué pensamiento tuvo origen. Luego las acciones repetidas se vuelven hábitos y el hábito es lo que llamamos patrón o eh, círculo vicioso, que eso es lo que hemos estado trabajando. Encontré un videíto que traté de ponerlo acá, pero a la final no pude, pero entonces les voy a contar la historia y ahora les mando el video. Me pareció súper bueno apenas para lo que estamos viendo y para lo que vamos a ver hoy, que es cómo salir del círculo. Entonces, en la historia, ustedes lo van a ver ahorita porque yo les mando el videito, pero la historia es más o menos así. Una persona que va caminando por una calle y de pronto esta persona, por estar mirando el celular o por estar entretenido en otra cosa, cae en un hueco.
Resulta que esa persona cae en ese hueco y ni se entera, simplemente sale del hueco, sigue caminando como normalmente lo hace. Al otro día vuelve a salir de su casa a la misma hora, mirando el celular en la misma página, leyendo lo mismo, haciendo lo mismo que hace siempre, y resulta que va por la misma calle y cae en el mismo hueco. Y vuelve y cae. Se sale del hueco, sigue su vida como si nada, hasta que llega un momento en el que esa persona se cae al hueco y empieza a darse cuenta de que todos los días cae en ese hueco. Y empieza a preguntar si yo, ¿por qué todos los días caigo en ese hueco? ¿Sí? Entonces, la primera parte de la historia es la persona que va por la vida caminando por la misma calle distraído y cae en el hueco sin darse cuenta. Esa persona aún está en la inconsciencia. Luego la misma persona que va por la misma vía haciendo lo mismo, de pronto, ¡pum!, cae en el hueco, pero ya ha caído tantas veces que llega un momento en que dice, oiga, ¿yo por qué me caigo en este hueco siempre? Ahí esa persona ya está siendo consciente, ¿sí? Ahora, la persona ya sabe cómo salir del hueco, porque todos los días sale, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que sigue cayendo. No, salir del hueco no resuelve nada. Lo que resuelve en realidad es que esa persona empieza a pensar, venga, ¿yo por qué caigo en ese hueco? ¿Qué es lo que estoy haciendo todos los días que siempre caigo en el mismo hueco y me toca gastar energía para sacarme de ese hueco? Y entonces la persona hace autoconciencia cuando empieza a idear estrategias para evadir el hueco y ya no caer en él, ¿sí? Entonces, la conciencia, la inconsciencia, voy por la vida por el círculo vicioso, ¿sí? Haciéndolo igual y cayendo en los mismos huecos, pero me salgo y sigo igual. Luego hago conciencia y es, venga, ¿yo por qué siempre me caigo en este hueco? Porque siempre, ¿sí? Y luego hago la autoconciencia y es, venga, caer en ese hueco no es chévere y me gasta mucha energía vital. ¿Cómo hago para no caerme? ¿Qué camino puedo coger para no caerme siempre en ese mismo hueco? ¿Sí? Y ahí es cuando la persona realmente está siendo autoconsciente, es decir, está eligiendo un nuevo camino, una nueva ruta neuronal que le evite caer en ese hueco. ¿Sí? Hasta ahí cómo vamos. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué nos hace seguir cayendo en el mismo hueco? Una y otra vez, a pesar de que yo ya soy consciente de que me caigo en el mismo hueco. ¿Qué es lo que me hace seguirme cayendo en ese mismo hueco a pesar de que soy consciente de que en ese hueco me voy a caer siempre? ¿Qué creen ustedes? Pues una de las cosas que nos hace caer en el mismo hueco son las lealtades. Las lealtades. Exactamente. Muy bien, mi Martica. ¿Qué más? A ver. ¿Qué otra cosa nos hace caernos siempre en ese hueco? Las creencias limitantes. Las creencias limitantes, exactamente. Y la historia que me estoy contando a partir de esas creencias. Y Exactamente. Claro, sí, me de cuento eso. la misma historia, caigo en el Me mismo cuento la hueco, misma historia. Y las ¿sí? trampas del ego también, porque Las trampas del ego. nos hacen convencer para seguirnos en el mismo lugar. Eso, muy bien, mi querida Lidia. ¿Cómo seguiste? Pues después me salió una herida en la boca, en la encía, Uy, has estado pero muy ya, bien. ya está casi nada queda, pero sí, Ok, había perfecto. una Bueno, secuela. En ese reto, Lidia reemplazó a Silvi, porque a Lidia sí, mejor dicho, la ha arrollado este reto. qué pecado. Pero bueno, qué tan bueno, porque es que eso sí es lo máximo. A mí me encanta cuando eso me pasa en los grupos, porque es que ahí es donde se nota el avance. O sea, y eso es es un salto cuántico. Pero para dar ese salto, pucha, pasamos por los, ¿cómo es que dicen ata hincapié? Por los sótanos del infierno. Sí, eso lo dijo Alejandra Azcárate. Cuando ella dijo eso, yo me sentí súper identificada. Claro. Los sótanos del infierno hasta que ya salimos a la luz total, a una luz muy, muy, muy brillante. Muy bien, excelente. Entonces dijeron las lealtades, las trampas del ego, las creencias limitantes, la historia que me cuento. Muy bien. Resulta entonces que cuando nosotros estamos en ese proceso de ir caminando por la misma calle y
caer en ese hueco y después caer una y otra vez hasta que decimos, venga, debe haber algo que me permita caminar por aquí sin que yo caiga en este hueco. Entonces ahí voy a empezar a tomar acción y voy a decir, ay, me voy a desviar por aquí. Pero resulta que cuando yo me voy a desviar para no caer en el hueco, me acuerdo que en mi casa, en mi sistema, lo hacían de determinada manera o me decían que había que hacerlo de determinada manera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, aunque sé que debo salirme del hueco porque ya estoy cansada de caerme al mismo hueco, resulta que empiezo a elegir entre rodear el hueco, saltarlo o caer en él. Y resulta que rodear el hueco o saltarlo me genera culpa, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy saliéndome de mi propio ruta neuronal que tiene como base mis creencias y que tiene como base mi personalidad, que de fondo tiene toda la información del plan que mi madre tiene para mí, del plan que mi sistema tiene para mí. Entonces, estoy ahí en esa coyuntura entre elijo abrirme con culpa, saltar con culpa o caigo al hueco y soy leal, ¿sí? O caigo al hueco y soy leal a mi sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si tengo demasiada culpa, que si es demasiado incómodo rodear el hueco o saltarlo, pues entonces lo que voy a seguir haciendo es cayendo al hueco, pero ya con la conciencia de lo incómodo que es caer ahí, porque siento como cada vez que caigo al hueco, salir de ese hueco es agotador, ¿sí? Voy a poner un ejemplo de mi grupo de estudio. Ellos decían eh, que, por ejemplo, cuando uno lo obligan a ir los domingos a almorzar donde la mamá, pues puede que a algunos no, para algunos no sea un conflicto eso. Pero, por ejemplo, a mí me pasa que ir en Navidad a Medellín, a mi casa, es muy conflictivo para mí, es demasiado pesado. Yo ya hace como 5 años no voy. Pero antes eso era una lealtad. Si yo no iba, mi mamá se iba a morir. Entonces, claro, yo seguía yendo con todo y que era incómodo para mí y seguía cayendo en el hueco. O sea, yo ya estaba consciente de la incomodidad que eso me generaba y sin embargo seguía cayendo al hueco. O sea, me hago entender que cuando uno está en el círculo vicioso, pero ya es consciente, uno sigue eligiendo el círculo conscientemente. ¿Se dan cuenta? Y lo que me hace elegir el círculo de manera consciente son las lealtades, las creencias, la historia que me cuento, que eso lo podemos resumir en dos términos, que son la resistencia y los beneficios secundarios, ¿sí? Resistencias y beneficios secundarios, ¿sí? Entonces, ¿nosotros en qué punto estamos? Es probable que muchos acá estemos, recuerden, son tres punticos. La inconsciencia, es decir, ni siquiera sé que estoy repitiendo un patrón ni me doy cuenta. La conciencia, que es cuando ya me he caído 10 veces en ese hueco, sigo gastando energía saliéndome, pero todavía sigo cayendo en el hueco, además conscientemente, ¿sí? Y me caigo y me da pereza, rabia, pero me sigo cayendo, ¿sí? Pero ya sé que ese es un hueco y me sigo cayendo en él. Y la autoconciencia es cuando yo ya estoy haciendo el ejercicio de evadir el hueco, pero es muy incómodo. Entonces hay días en los que elijo caerme al hueco porque es más cómodo que salir a evadirlo porque me genera mucha culpa, ¿sí? Entonces, levántenme la mano o me escriben más bien en qué punto de esos tres que les comento están. Con inconsciencia, conciencia o autoconciencia. Martica. Lina, es como lo que tú nos has dicho del elástico. Como Ujú. yo querer ir, pero entonces traer, Exacto. ¿cierto? Sí, sí, sí. Tal cual. El jalón que El hay jalón. cuando yo estoy tratando de hacerlo diferente y mi sistema me jala. No, venga, hágalo como siempre. Hágalo como nosotros. ¿Sí? Que esa es la lealtad, ¿no? Entonces, no, 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 espere. ¿Usted para dónde va? Es así como yo digo. Y entonces, ahí está el jalón. Ese jalón tiene fuerza en la medida en que se convierte en una resistencia o en un beneficio secundario. ¿Sí? Entonces ahí me dicen a ti hincapié, estoy en la autoconciencia. Muy bien, es Lina, decir, puedo decir claro, algo, claro, permiso. Que no sé si claro. entendí la autoconciencia, pero es
Bueno, entonces no sé si es conciencia, porque hay un círculo vicioso que para mí es incontable, por eso no lo publiqué en el grupo, o sea, es un Ok, círculo vicioso que no, bueno, está pero bien. ese círculo vicioso, yo sé que él me desata esa reacción, Sí, pero yo no sé si es autoconciencia, porque yo a veces soy capaz de controlarlo, o sea, yo a veces soy capaz de manejarlo desde un principio, ajá, pero a sí. veces no. Y cada día lo evito menos y cada día me pasa menos. Pero cuando me pasa, me doy más duro que cuando me pasa antes seguido. Entonces, cuando me pasa ahora, me lleva a los sótanos del infierno. O sea, me da durísimo. Entonces, Ya. es, es que no sé si eso es autoconciencia o conciencia, porque yo soy consciente de eso, pero con ciertas personas lo sé controlar, pero hay con una persona que aún no lo puedo evitar. O sea, Ok. esa persona me saca el monstruo que llevo adentro, El entonces Chucky. no sé, el Chucky, pero no, ni eso es como triple Chucky. Entonces no sé y no he podido identificar en ese círculo vicioso por qué particularmente esa persona, o bueno, es algo como muy, entonces no sé si es autoconciencia o conciencia, porque yo salto como de la conciencia a la autoconciencia y vuelvo de la autoconciencia a la conciencia, pero es algo bien teso. Entonces no sé, cuando ahorita Lina preguntaba lo de qué nos genera los círculos viciosos, se me Sí, vino a la mente algo que no dijo nadie en el grupo y fue un hábito, porque ya a mí como que se me volvió un hábito que yo sí. que soy, les voy a contar, esta situación yo la he superado con todo el mundo. Este círculo, Ajá. y yo me he sentido una tesa en mi proceso personal y me he sentido muy orgullosa, pero esta persona no ha podido dar el salto cuántico. O Ujú. sea, Y no está he bien. podido. Lo que pasa Pero es que entonces no sé. seguramente esta persona es tu maestra de amor o maestro de amor que te está recordando que todavía no has salido del todo, pero lo que sí es que ya estás en autoconciencia, porque es que ya te das cuenta y ya también eres consciente de que quieres hacerlo diferente, ¿sí? Ujú. Eso es autoconciencia, es yo ya sé que voy por este camino siempre y que siempre me caigo en ese hueco y yo ya no me quiero caer más en ese hueco, voy a intentar no caer y a veces caes, pero te Pero das es que cuenta que caigo, lo que caíste. me molesta es que caigo de manera inconsciente. O sea, Ok, cuando caigo en cuenta ya estoy metida en el rollo. de acuerdo, pero no importa Eso es porque te diste lo que cuenta. me molesta, porque es incontrolable. Claro, pero entre más, o sea, vamos a ver cuáles son las resistencias, Ok. vamos a ver cuáles son los beneficios Oh, secundarios, pero claro, estamos hablando de hábito. Ese es el punto en el que es un estamos. hábito, Sí, sí. es un hábito. Y Mm, entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos en hábito es porque ya creamos red neuronal, ¿sí? Es decir, por mm. eso es tan autónomo, tan inconsciente y tan automático, porque es que es una red neuronal que está ahí, pasa, ya ni lo tengo que pensar. Ahora la idea es dejar de usar esa red y empezar a usar la nueva. Cuando dejamos de usar esa red neuronal, esa se empieza a debilitar y la nueva red la empezamos a alimentar entre más la empecemos a usar. Sí, pero claro, al principio es muy fácil que caigamos en la red neuronal anterior porque es una red muy poderosa que está ahí siendo reforzada constantemente con nuestras acciones. Perdón que se me metieron aquí. Ay, qué belleza, ay, tan lindo. Vinieron a decirme buenas noches y ellos son felices viéndose en pantalla. Tan lindo. Divino, divino. Muy bien, Minati, gracias. Bueno, Gracias muchas por tu gracias. aporte. Gracias. Mi Martica, tan lindo. Lina, entonces puedo decir yo que con mi círculo vicioso ya desde anoche empecé a entrar en autoconciencia porque me di cuenta cuando opiné lo que no de, pues cuando, sí, eso, que yo tomé las riendas de la situación sabiendo que no era mía y yo dije, pero yo aquí volví a caer. Entonces ahí ya entré en autoconciencia. Claro, porque aunque te des cuenta después, te diste cuenta y te das cuenta que ya te quita energía, entonces que ya no quieres caer ahí más.
Sí, cuando estamos en ese punto, aunque nos demos cuenta después, ya uno dice, ay, otra vez lo hice así, pero ya te diste cuenta, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo hacerlo, darnos cuenta antes y elegir diferente. Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, les voy a dejar pues como la información de las resistencias y de los beneficios secundarios que tienen mucho que ver con ya lo que ya hablamos, que son lealtades, trampas del ego, las creencias limitantes, todo eso tiene que ver en esta situación. Lo que vamos a hacer es el ejercicio para poderlo identificar. Entonces, una de las formas de identificar la resistencia es hacerme la pregunta y es, ¿quiero dejar de hacerlo de esta manera? ¿Puedo? ¿Cuándo? ¿Sí? Entonces, quiero dejarlo de hacer de esta manera. ¿Puedo? ¿Cuándo? ¿Sí? Y en ese momento yo me puedo preguntar, ¿y qué me lo impide? ¿Qué me lo está impidiendo? ¿Sí? ¿Qué me lo impide? O la otra pregunta que me puedo hacer es, ¿a quién me estoy pareciendo? ¿A quién me estoy pareciendo cuando lo hago de esta manera? Entonces, por ejemplo, Nati Hincapié, cuando tú caes en ese hueco, en el hueco, ¿sí? ¿A quién te pareces menos? ¿A tu papá o a tu mamá? Me parezco menos, yo creo que a mí, me parezco, yo creo que a mi mamá, porque mi mamá no es de ese tipo de reacciones, es más Ok. mi papá. Entonces, en ese caso, estás siendo leal a tu papá, ¿sí? O sea, ¿a quién te Sí, pareces menos? A tu mamá. ¿A quién estás menos. siendo leal? A tu papá, ¿sí? Ujú. Es decir, que tu trampa del ego o tu beneficio secundario está siendo ser leal a tu papá. Yo quiero contarles algo, es que yo no sé si esto cuadra, pero mi papá Ajá, vino hace poco a visitarme y por ya. primera vez hablamos de la mamá de él. Ah, Y qué obviamente yo no le conté pues lo que me pasaba, pero él sí. me contó cosas de mi abuela que yo dije, yo a veces soy así como ella, pero yo nunca la vi, o sea, yo nunca ella murió cuando mi papá tenía, antes de que yo naciera, entonces yo nunca la conocí, pero según lo que me cuenta mi papá, ella era así. Ok, ok. Ah, mira qué interesante. Entonces puede ser una lealtad a tu sistema paterno, ¿sí? Es Ujú. una lealtad a tu sistema paterno. ¿Qué hace uno con las lealtades? Liberarse, ¿sí? Ya no más como ustedes, ahora como yo. Ya no más como ustedes, ahora como yo. Ahora, estamos en el punto de identificar, no de liberar, todavía no. Por ahora identifiquemos cuál es el beneficio secundario, cuál es la resistencia, ¿sí? Entonces, las preguntas que nos vamos a hacer es, ¿quiero soltarlo? ¿Sí? ¿Puedo soltarlo? ¿Cuándo? Y si mi respuesta es no puedo soltarlo o el cuándo es hoy no, mañana, otro día, en un año, pero no hoy, no puedo hoy, entonces la pregunta va a ser, ¿qué me lo está impidiendo? ¿Cuál es el beneficio secundario que yo obtengo de actuar así? ¿A quién me estoy pareciendo menos de mi papá o mi mamá cuando actúo de esa manera? Y entonces, como la pregunta es una pregunta trampa y es ¿a quién me parezco menos? Pues yo estoy siendo leal al otro padre que yo mencione. Si mi pregunta es ¿a quién me parezco menos? Y la respuesta es a mi mamá, entonces mi lealtad es con mi papá, ¿sí? Y es probable que esa lealtad sea la que no me permite salir del patrón autodestructivo que no me permite amarme como debería hacerlo, ¿sí? Entonces ahí me está diciendo, Silvi, no entendí muy bien la diferencia entre conciencia y autoconciencia. Entonces la diferencia es que cuando estás en inconsciencia ni te das cuenta que estás en el patrón. Cuando estás en conciencia, ya te diste cuenta que se te está repitiendo mucho ese patrón, ¿sí? Pero lo sigues haciendo aunque se repite mucho.
pero ya te diste cuenta, algo pasa. Se está repitiendo mucho esto. Me pasa mucho. Y ya luego, la autoconciencia es cómo hacer para que esto no se repita más. ¿Qué tengo yo que transformar en mí para que esta realidad sea diferente? Es Lina, decir, en términos de huequitos, ¿cómo hago yo para evadir el agujero al que siempre caigo? ¿Listo? Mi Dani, Lina, una pregunta. Con dime. lo que estabas diciendo ahorita de cuando sientes que te pareces a esa persona, ¿lo puedes Sí. repetir, por favor? Sí. Entonces, cuando el ejercicio para identificar las resistencias o los beneficios secundarios van a ser, primero me pregunto, ¿quiero soltarlo? ¿Quiero soltar este hábito, este patrón? ¿Puedo? ¿Cuándo? Y si la respuesta es no puedo hoy y el cuándo es no sé, pero hoy no puedo, entonces la pregunta sería, ¿qué me lo impide? ¿A quién me parezco menos con este comportamiento? ¿A mi mamá o a mi papá? ¿A quién me parezco menos? Y cuando la respuesta sea, por ejemplo, menos a mi mamá, entonces soy leal a mi papá. ¿Sí, Dani? Si estoy pareciéndome menos a mi mamá, es porque soy leal a mi papá. Si Pero me menos a mi mamá, o sea, no más, no más, no que no me más, parezca más, no, no más, menos. menos. ¿A quién te pareces menos? A mi mamá. Ah, entonces soy leal a mi papá. ¿Sí? Lo que pasa es que la pregunta busca romper redes neuronales, si se dan cuenta. La pregunta por sí misma busca romper redes neuronales. Porque es que si yo pregunto a quién me parezco más, de una a mi mamá, porque está la red neuronal escrita. Pero si yo me pregunto a quién me parezco menos, el cerebro tiene que parar y como que, ay, menos, ¿a quién? Ah, y lo tengo que pensar, ¿sí? Ok, Entonces se rompe red neuronal, ¿sí? ok. Muy bien, mi Dani. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a ver hoy. Entonces, vamos a trabajar con los círculos viciosos que ya tenemos listos y vamos a identificar los beneficios secundarios y las resistencias, y es decir, cuál es la lealtad, a quién estoy siendo yo leal, a qué sistema, a qué clan de mi sistema familiar estoy siendo leal, al clan materno o al clan paterno, ¿sí? Y mañana vamos a trabajar entonces en los beneficios secundarios. ¿Listo? ¿Alguna duda? Mi Silvi, ¿quedó claro lo de la conciencia y autoconciencia? ¿Sí? Listo. Sí, sí, Milina, muchas gracias. Perfecto. Entonces nos vemos mañana. Ya les mando los retos. Les mando un abrazo. Ay, les mando el videíto para que lo vean, el que les comenté. Descansen mucho y nos vemos mañana. Un besito. Cuídense mucho. Chao.